A esta hora de la tarde nos interesamos por la salud mental, por la educación y por la formación de los más jóvenes y lo queremos hacer con un gran profesional como es don Manuel Salgado, psicólogo clínico. Don Manuel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por atendernos. Tenemos algunas preguntas, algunas consultas que realizarles y que tienen esa vinculación directa con la educación emocional en la infancia, que está tan Ajá. relacionada con los padres. La Sí. educación, don Manuel, de los niños es solo responsabilidad de los padres, como muchos dicen. Bueno, la verdad es que la educación, Carlos, es un término muy amplio. Entonces supone una gran responsabilidad porque en función de lo que vayamos transmitiendo a nuestros menores, así vamos a tener unos adultos, ¿no? De mayores. Mm. Entonces es muy arriesgado que la educación solamente dependa de los padres. Yo creo que hay que ampliarlo a otros sectores de la sociedad, evidentemente también a los profesores, los niños pasan muchísimo tiempo con ellos, y también, ¿por qué no?, a los medios de comunicación. Se habla muchas veces de las campañas que hay sobre temas de alimentación y otras cuestiones, otros asuntos, porque también los medios tienen mucho que decir. No olvidemos que los niños pasan mucho tiempo delante de la televisión y delante de los ordenadores. Entonces yo creo que podríamos establecer una especie de triángulo, ¿no?, entre medios, profesores y, por supuesto, los padres, que es el vértice más importante. Es más complicado, don Manuel, educar ahora a los jóvenes que quizás hace 20 años, me refiero al tema de las tecnologías. Claro, los padres ahí, Carlos, tienen una obligatoriedad, que es estar actualizado constantemente en este mundo de la tecnología que casi nos adelanta cada día, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre aconsejo, siempre sugiero a los padres que vayan, entre comillas, un paso por delante a sus hijos, ¿no? No puedes estar con un hijo de 7 8 años que ya esté manejando algún dispositivo y tú no sepas dónde se está metiendo y qué está haciendo con ese móvil o con esa tablet, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido sí que hay mayor complejidad, porque si te quedas atrás, Carlos, tu hijo, en fin, te va a dar mil vueltas y no vas a saber qué está Claro. haciendo. En relación a esto, señor Salgado, me gustaría preguntarle en qué medida repercute en el tipo de educación que transmiten los padres. En qué medida, digamos, repercute la edad que tienen los padres a la hora de educar a Mm. sus hijos. Bueno, es muy interesante esa pregunta, Carlos, porque todas las parejas en general y a veces personas a nivel individual, ¿no?, especialmente mujeres, se hacen la pregunta del millón, la pregunta de hasta cuándo puedo tener un hijo. Evidentemente hay una cuestión biológica en el tema de las mujeres, sobre todo cuando hablamos de hijos naturales, pero no debemos olvidar también bueno, que la naturaleza en ese sentido es sabia, y si bien los hombres podemos tener hijos hasta que nos muramos, por aquello de que la fertilidad no se pierde, hay que tener en cuenta también tu capacidad, ¿no? Tu capacidad mental, tu nivel de cansancio, y eso es importante, ¿no? Porque no es lo mismo, casi de sentido común. No es lo mismo tener 30 años y tener un peque de 3 que tener 50 y tener el mismo tipo de hijo, ¿no? Hmm. Entonces ahí hay que tener un poquito de responsabilidad para con lo que estás generando, ¿no? Porque yo hablo siempre del compromiso que tienen o deben tener cualquier persona que se plantea tener un hijo. Un hijo no es un ordenador, un hijo viene para quedarse, ¿no? Entonces la edad, como tú decías, hay que tenerla muy en cuenta, siempre con el respeto, por supuesto, ¿eh? Hmm. Yo creo que nadie puede determinar cuándo es el límite, ¿no?, de tener un hijo o no, pero hay que tener muy en cuenta esa edad, como digo. Y don Manuel, como psicólogo clínico, ¿usted aconsejaría asistir a escuela de padres, a estos padres para poder ofrecer una buena educación? Bueno, me parece una pregunta magnífica, Carlos. Yo, a ver, cuando hablamos de hijos en adopción, bueno, todos los oyentes saben que hay unos trámites bastante complejos y caros para que los padres que quieren adoptar a un niño tengan lo que se llama el certificado de idoneidad parental. Sin embargo, cuando hablamos de hijos biológicos, hijos naturales, pues básicamente es una cuestión de ser fértil, ¿no?, para tenerlos. Entonces yo creo que no sé si por ley o de manera obligatoria, casi sería desde la responsabilidad propia, ¿no? Pero los padres deberían tener una formación, porque, bueno, decía al principio que hablamos de que según lo que tú transmitas a esos niños, vamos a tener unos adultos de mayores, ¿no? Ujú. Entonces debería existir esa obligatoriedad, esa responsabilidad de decir, bueno, me voy a formar, hay escuelas de padres, también, por supuesto, hay buenos manuales, pero esto no es, hay que evitar lo más posible, Carlos, el ensayo y error, ¿no? Hay padres que educan desde bueno, me he equivocado y corrijo. Bueno, no está mal, ¿no? Pero sobre todo si se tienen unos conocimientos previos, mejor para todos, mejor para el niño, por supuesto, mejor para los padres y mejor para la sociedad en general. Hmm.
¿Y lo que un niño aprende con sus padres lo marca para el resto de su vida? Bueno, si nos vamos al psicoanálisis, que enfatiza mucho el papel de la infancia, un psicoanalista te diría que sí, entre comillas, ¿no? Que sí que va a determinar muchísimo cómo va a ser el niño de mayor. Yo no puedo decir que es una realidad, ¿no? En el sentido de que la personalidad es una cuestión dinámica, la personalidad se va conformando continuamente en nuestras experiencias, entonces, por fortuna, diría yo, cuando tú eres pequeño puedes tener cierta educación bueno, vivir ciertas experiencias, pero a lo largo del tiempo pues siempre puedes reaprender y reconducir tu forma de entender y de vivir la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que ser un poco menos dramáticos, ¿no? Porque si no, date cuenta que los niños estarían condenados. Si un niño vive una experiencia traumática con 7 o 8 años, estaríamos hablando de que ese niño ya tendría una adultez ya totalmente determinada. Y eso no ocurre así, por fortuna, como digo. Por último, me gustaría preguntarle, señor Salgado, en torno al asunto de la comunicación. Sabemos todos que, bueno, pues la comunicación entre padres e hijos marca ciertas pautas, ¿no?, de su educación en un futuro. Pero, ¿y en el caso de los padres y profesores? Sí, yo creo que a veces, decías al principio, si los padres son los únicos responsables de la educación, y yo en ese triángulo decía que uno de los vértices también son los profesores, y por tanto, si hablamos de que los profesores y los padres son relevantes en la educación de los hijos, la comunicación tiene que ser muy, muy fluida. Me consta que ahora los centros de enseñanza tienen sistemas también dentro de la tecnología que permiten un contacto muy directo y muy rápido entre padres y profesores. Lo que siempre indico yo es que deben ser sobre todo los padres los más interesados en contactar con los profesores. No en vano, los profesores tienen muchos alumnos de los que ocuparse y los padres tienen 1, 2, 3 hijos, ¿no? Entonces yo animo siempre a todos los padres a que tengan un contacto muy personal y muy cercano, no sin agobiar, no es cuestión de pedir tutorías todas las semanas, pero que sí que estén en contacto con los profesores, porque los profesores les van a dar feedback de cómo no solamente tienen sus hijos el rendimiento escolar a nivel de notas, sino también cómo se comportan en clase y cómo interaccionan con los iguales. En todo caso, parece que en este sentido estamos de acuerdo en que la mayor parte de la culpa que tenemos los padres es ese estrés, esa rutina, ¿no?, que nos lleva todos los días a echar demasiadas horas de trabajo, y cuando llegamos a casa quizás a lo mejor no tenemos esa comunicación necesaria con nuestros hijos que va a servir para formarlos en valores en el día de mañana, y lógicamente pues con esa educación también tan necesaria, ¿no? Somos buena parte de la culpa, ¿no?, de lo que son ellos. Sí, sin duda, Carlos, sin duda. Hablas de un aspecto fundamental. Bueno, desde hace ya décadas la mujer madre también se incorpora al mundo laboral, por supuesto, con todo el derecho del mundo. Lo que ocurre es que en esa incorporación de la mujer al mundo laboral, pues no hay una toma de conciencia del padre y de la madre de que en esa incorporación de la mujer, insisto, con todo el derecho, pues hay a veces un olvido, ¿no?, de las responsabilidades como padres. Hablo en plural, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay padres que intentan suplir la falta de tiempo con sus hijos con cuestiones materiales, con regalos, con viajes. Entonces, bueno, ahí hay un déficit que eso se va a notar porque los niños, Carlos, necesitan piel, necesitan cariño, necesitan abrazos. Y está bien comprarles un móvil última generación, pero sobre todo está bien compartir con ellos, salir al campo y jugar y reírse y hablar, porque al final los niños necesitan que los padres estén ahí. Eso es fundamental, ¿no? Y bueno, hay padres que, como digo, en su agenda pues se olvidan poner que son padres. Y bueno, cuando tú eres padre tienes una responsabilidad contraída desde el principio. En todo caso, es un asunto que nos daría para muchas horas de debate, seguro, y de reflexión. Sin Psicólogo duda. clínico, don Manuel Salgado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. A vosotros, Carlos, un saludo.